Buenas noches, qué hermoso tiempo verdaderamente es poder apartar, ¿sí?, este día, este espacio, esta convocatoria y poder ya desde nuestros hogares entrar en esta conciencia, en esta atmósfera del Espíritu, mientras la melodía va generando un ambiente, va permitiéndonos ordenar nuestros pensamientos, aquietar nuestro corazón y que verdaderamente todo a través de este tiempo, en esta transmisión, en cada hogar, sobre cada una de nuestras vidas, una vez más, en este día se pueda alinear a la voz del cielo, se pueda alinear a la autoridad del cielo y nos pueda encontrar dispuestos a recibir esa impartición de lo que el Padre nos va a seguir hablando. Así que quiero darte la bienvenida, quiero animarte a que no cortes este ambiente, aunque aún que estos minutos que se vienen sirvan para aquietarte si quizás no lo has logrado, que puedas volver a poner tu enfoque, tu atención en una atmósfera de quietud, ¿sí?, de disponibilidad. Y qué mejor que podamos orar, qué mejor que podamos elevar unas palabras de acción de gracias, unas palabras que vuelvan a entregarle el gobierno al Espíritu de Dios y sin lugar a dudas también unas palabras que nos permitan ser conscientes y receptivos de todo lo que el Padre hoy va a hablarnos. Así que quiero invitarte que ahí en tu lugar puedas unirte a este tiempo. Papá, muchas gracias. Bendecimos tu nombre en esta noche, levantamos una voz de gratitud, una voz que te reconoce, una voz que declara tu gloria, que declara tu grandeza, que declara tu amor, que declara tu vida, que declara tu paz, que declara tu luz, que declara tu verdad, que declara tu fidelidad. Gracias, Señor, gracias por tu amor, gracias por estar con nosotros, gracias por este día, gracias por este nuevo tiempo que junto a cada uno de nuestros hermanos podemos reunirnos a través de esta transmisión. Gracias, Señor, por todo el trabajo que nos permite que sea posible, Señor, estar en este momento en cada hogar. Gracias por todo, Señor, porque en cada detalle, en cada tarea, en cada corazón, en cada lugar, Señor, reinás vos y vos haces que las cosas sean posibles. Por eso te damos honra, por eso te damos gloria, por eso bendecimos tu nombre, por eso quitamos de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra boca, toda palabra de queja, toda palabra de negatividad, toda actitud de no gratitud, de no ser agradecidos. Padre, la quitamos en esta hora y nos unimos, Señor, para declarar que vos sos bueno, que vos sos grande, que vos sos fiel, que vos sos soberano. Gracias, papá. Bendecimos tu nombre en esta noche, declaramos que es la autoridad del Hijo a través del Espíritu Santo que en este momento hace que cada conexión, hace que cada hogar, que cada una de nuestras vidas se vuelva a alinear a ti. En esta hora, Señor, todo se alinea a la voz de tu Espíritu, se sujeta la mente con los pensamientos, se sujeta el corazón con los sentimientos. Aún lo físico, el cuerpo se sujeta a esa realidad del Espíritu para que hoy podamos recibir en una atmósfera, en una actitud de libertad, de luz, de acuerdo, lo que vos querés ministrarnos, lo que vos querés impartirnos, lo que vos vas a abrir para enseñarnos, para equiparnos en esta noche, Señor. Declaramos que Cristo sigue siendo formado sobre cada una de nuestras vidas para la honra y la gloria tuya, conforme a ese plan que tenés. Ahora todo se alinea a ti, toda distracción, todo cansancio, todo desinterés, toda apatía se sujeta en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora, Señor, vos comenzás a impartir una atención,
una disposición, una conciencia mayor de tu presencia sobre cada vida, que nos lleve, Señor, a estar atentos y receptivos a lo que hoy vos querés decirnos. Espíritu Santo, guíanos, ayúdanos. Sé vos hablándonos, sé vos guiando mi boca y aún todo lo que hoy se va a soltar sobre cada uno de nosotros. Te bendecimos, papá. Esa es la seguridad, esa es la paz del Espíritu que proviene de saber, Señor, que vos estás en gobierno y que todo lo que pedimos conforme a ti, Señor, vos lo haces, y esto que te estamos pidiendo es conforme a tu corazón, porque se trata de tu reino, se trata de ti, se trata de tu voluntad, se trata de tu plan, se trata de esa atmósfera de Cristo habitándonos cada vez más y más. Señor, abre tu revelación en esta noche y permítenos, Señor, capturar, atrapar, recibir lo que nos vas a hablar, papá. Bendito seas, papá. Damos honor, damos honra, damos gloria y te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Con toda la gratitud y con la expectativa de saber que tu Espíritu está en medio de nosotros, nos disponemos, Señor, a escucharte. Gracias, papá. Amén. Amén. Qué privilegio, qué bendición es para nuestras vidas poder disponernos siempre a la mesa del Padre, a esa invitación que el Padre nos hace vez tras vez, día tras día, convocatoria tras convocatoria, para que podamos recibir de su mano ese alimento que es Él. Eso que viene en una sustancia de su naturaleza, de su genética, de esa esencia de lo que Él es. Y nosotros nos disponemos a comer, a beber, porque cuando eso pasa, siempre hay algo que se activa, siempre hay algo que comienza a liberarse, que se suelta. Y obviamente eso nos lleva a un encuentro, nos lleva a una posición, nos lleva a nuevos tiempos donde cada vez más esa sabiduría que nos es oculta, nos es revelada. Cada vez más esa naturaleza del Padre deja de ser algo lejano para convertirse en una realidad, para convertirse en un anhelo, en un deseo en nuestros corazones. Quiero en esta noche poder un poquito recordarte lo que se inició con esta nueva serie de discípulos. Quizás si no pudiste aún interpretar cuál es la esencia, el motivo por el cual estamos transitando, estamos compartiendo esta serie, es que verdaderamente el Padre quiere hacer de cada uno de nosotros verdaderos discípulos. Y entendemos que este es un tiempo donde no solamente el Señor va a terminar de restablecer y ordenar cosas en cada uno de nosotros, sino que como congregación, como casa, Él está nivelando su verdad, Él está nivelando su luz. Estamos aún poniendo en orden, con la guía del Espíritu, todo aquello por lo cual y para lo cual nos encontramos reunidos. Y eso tiene que ver con su propósito, tiene que ver con su realidad sobre cada uno de nosotros. Por eso es importante que todo aquello que ha sido erróneo, que ha sido falso, que nos ha encontrado quizás en ignorancia o en engaño, pueda ser quitado, pueda ser denunciado, para que realmente la luz del Señor pueda volver a iluminarnos y que cada uno de nosotros pueda discernir, pueda recibir por revelación lo que el Señor quiere hacer a través de esta serie que
más que una enseñanza, más que poder aprender, que sin duda es muy provechoso, nos enriquece y es necesario. Se trata de que aún cada miércoles podamos tener un encuentro con la persona del Espíritu de Dios, haciendo que Cristo sea formado, siga siendo desarrollado, modelado en nuestro interior. Por eso hablábamos un poquito la semana pasada de la importancia que tiene que nosotros podamos madurar, que nosotros podamos alcanzar madurez, porque esa madurez nos va a posicionar en que el Padre pueda confiarnos más de esa sabiduría nueva, que esa sabiduría nueva no quede oculta, sino que nos sea revelada, que los velos se corran, que las vendas se corran y que nos pueda amanecer aquello que el Padre quiere decirnos, aquello que el Padre está viendo, aquello que el Padre quiere hacer. Por eso hablábamos que una de las características más importantes de aquellos que le aman es que están dispuestos a darlo todo por Él, ¿sí? Y esto no es un concepto o no es un arranque emocional donde quizás uno se anima a pronunciar ciertas palabras, sino que más que un lindo deseo o un pensamiento, esto es una realidad que comienza a recobrar cada vez más fuerza y se hace una convicción dentro nuestro donde realmente decidimos que Él lo sea todo, decidimos hacerlo todo por Él y para Él. Y es por eso que decíamos que un verdadero discípulo es aquel que está dispuesto, es aquel que da todo por el Señor. Da todo por su nombre, da todo por su plan, da todo por esa realidad de que lo que el Padre ya diseñó de antemano se pueda cumplir, se pueda gestar. Y entendemos que la madurez es ese ingrediente que nos permite, que nos da la facultad de poder renunciar literalmente a nuestras vidas, a nosotros mismos, a nuestros propios gustos, a nuestros propios deseos, a nuestras propias opiniones, a nuestras propias formas. ¿Para qué? Para poder jugarnos en fe, en confianza, con certeza, en lo que Dios habla, en lo que Dios dijo, en lo que Dios dice. Y creo que esa es la mayor causa que puede tener un hijo de Dios acá en la tierra. Debe ser la mayor expresión de gozo, el saber, ¿sí? El saber que todo lo que intentamos hacer, que todo lo que aún se sigue desarrollando dentro de procesos, dentro aún de situaciones que nos permiten transicionar, siempre nos llevan al mismo lugar. Nos llevan al corazón del Padre, nos llevan a esa relación de amor, nos llevan a entender y a poder realmente dimensionar la importancia y el valor que Él tiene sobre nuestras vidas. Y estuvimos hablando un poco acerca de esto, estuvimos compartiendo acerca de la importancia de la madurez, de poder ser entendidos en estos tiempos que vivimos, pero no de acuerdo a lo que lo natural nos marca o nos muestra, sino conforme y de acuerdo a lo que el cielo habla, a lo que el cielo quiere decirnos, conforme a lo que Dios ya dejó establecido como parte de su propósito. Y en esta noche, para seguir continuando este tiempo, vamos a ver, a modo general, ¿cuál es el plan de Dios? Hemos hablado mucho acerca de este gran plan, pero hoy queremos poder nivelar, ¿sí? Este entendimiento para que realmente todos podamos interpretar y podamos recibir y podamos entender lo mismo. Entonces te decía que vamos a intentar en esta noche tratar de ver cuál es el plan de Dios y obviamente por qué se da ese plan, se dio ese plan que
tiene que ver con rescatar al hombre, que tiene que ver con rescatar al mundo, que tiene que ver con rescatar al cielo, ¿sí? Este plan de rescate, este plan que viene a poner en perspectiva todo lo que Dios quiere recuperar, todo lo que Dios quiere restaurar. Porque cuando vamos a la palabra podemos ver de forma muy clara que el objetivo del Padre, el objetivo de Dios es poder rescatar lo que está en el cielo, pero al mismo tiempo también lo que está en la tierra. Entonces en esta noche podríamos abordar, ¿sí?, esto del plan desde muchos lugares, pero he elegido que en esta noche lo podamos abordar, ¿sí?, desde el mal, ¿sí? Escuchaste bien, vamos a introducirnos en tema, vamos a abordar el poder definir cuál es el plan de Dios desde el mal. Una vez escuché a un pastor decir algo que realmente es muy interesante poder evaluarlo y obviamente llevarlo al campo del entendimiento. Y él decía que para que nosotros podamos apropiarnos de una buena noticia, es decir, él decía, ¿para qué queremos una buena noticia si primeramente no tenemos una mala noticia? ¿Sí? Repito, ¿para qué querés una buena noticia si primeramente no hay una mala noticia? Entonces, al mirar esto, esta frase me va a servir de puntapié inicial, porque muchas veces quizás no nos serviría de nada poder empezar por una buena noticia, es decir, empezar por una buena noticia. Como que no tendría sentido, porque muchas veces vos decís, Dios te quiere salvar, ¿sí? Y quizás, ¿salvarme de qué? ¿Cuándo no estuve a salvo? ¿Cuál es aquella noticia de que yo no estoy bien? ¿Para qué quiero estar bien? Tengo que ser salvo. ¿De qué mala noticia? Tengo que ser redimido. ¿De qué esclavitud? Tengo que ser restaurado. ¿Por qué? ¿Dónde me rompí? Entonces, te decía que vamos a empezar hoy a abrir esto por el mal. Y cuando vamos a la palabra de Dios, la primera noticia que nosotros encontramos acerca del mal en la palabra es ni más ni menos que con Satanás. Entonces quiero que podamos ir a la palabra del Señor para que podamos ver en primer lugar lo que se gestó con respecto al mal en el monte de Dios. Y esto lo encontramos en Ezequiel capítulo 28, versículo 14 y 15. Dice así la palabra del Señor. Tú, querubín ungido, protector, yo te constituí para esto. En el santo monte de Elohim estuviste. ¿Sí? Repito esto, dice, tú, querubín ungido, protector, yo te constituí para esto, en el santo monte de Elohim estuviste. Acá podemos ver que el monte de Dios era un lugar donde estaba el querubín, ¿sí? El querubín, Satanás, Lucero. Y dice, en medio de las piedras de fuego paseabas. Es decir, este era un lugar importante. Se entiende o se cree que las piedras de fuego eran los hijos de Dios. Y Satanás se paseaba en medio. Estaba en un lugar bien escogido. No era cualquier querubín. Tal es así esto que el versículo 15 dice, perfecto eras en todos tus caminos. Es interesante que él era perfecto. No es que este querubín Dios lo había constituido defectuoso, ¿sí? Él era perfecto, perfecto eras en todos tus caminos. Desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y quiero que podamos volver a repetir esta última frase de este versículo 15, que dice, hasta que se halló en ti maldad. Y yo acá subrayo la palabra maldad porque es la primera vez que tenemos registro
en la palabra de Dios de que algo es malo. Porque obviamente esto fue antes, ¿sí? Y escuchá bien esto fue antes de la fundación del mundo. Ahora, te hago una pregunta. ¿Habrá sido ese el origen del mal? Y sinceramente no lo sabemos. No sabemos si antes de eso hubo otro origen. ¿Por qué? Porque no tenemos registro. El único registro que tenemos es este. Es el registro al cual nosotros tenemos acceso. Por eso yo quiero, en esta noche, que podamos entender cada uno de nosotros que la palabra de Dios, ¿sí? Y cuando digo la palabra de Dios me refiero a la Biblia, me refiero a la palabra de Dios escrita. Primeramente, no es toda la palabra de Dios, ¿sí? No es toda la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios hoy sigue hablando. Es más, Dios dice, y este pasaje lo estuvimos revisando la semana pasada, ¿sí? En la introducción, que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, o sea, cosas que no están escritas, que ni fueron predicadas aún, están reservadas para aquellos que le aman, ¿sí? Ahora, con esto, yo no pretendo, y no me malinterpretes, desacreditar la Escritura, claro que no, ¿sí? No estoy diciendo eso, ni mucho menos. Solo lo que te estoy diciendo es que la palabra de Dios es más amplia que la Escritura, que es la palabra de Dios también, ¿sí? Es la palabra de Dios escrita. Entonces nosotros tenemos un registro, que este registro tiene un principio y tiene un final. Pero no sabemos si hubo un origen antes que contaminó a Satanás. Nosotros no lo sabemos. Pero sí podemos decir que el primer registro en las Escrituras que tenemos del mal está acá. Es este que acabamos de leer. Es este que te acabo de exponer. Por eso vuelvo a aclarar que no estoy desacreditando las Escrituras, sino que solo digo que su voz es mayor, es más amplia que las Escrituras. ¿Por qué? Porque aún hoy Él sigue hablándonos a través de su Espíritu Santo, porque aún la palabra dice que Él toma, ¿sí? El Espíritu toma de Él y nos lo hace saber, ¿sí? Y dice que Él nos va comunicando, Él nos transmite toda la verdad del Padre. Es decir, el Espíritu Santo de Dios sigue hablándonos hoy toda la verdad. Sigamos avanzando en este capítulo 28 de Ezequiel. En el versículo 16 dice: a causa de la amplitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidades y pecaste. ¿Sí? Esta es la primera parte del versículo 16. A causa de la amplitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidades y pecaste. Qué interesante esta palabra pecaste. Esto me llevaba a recordar, cuando estaba preparando esto, que cuando yo aprendí, ¿sí?, acerca de doctrina, se marcaba así como inicio del pecado, el pecado de Adán. ¿Sí? Era el inicio del pecado a través de lo que Adán hizo. Y claro que Adán fue el primer hombre en pecar, pero no fue el origen del pecado, porque entendemos que Adán fue tentado por una serpiente que ya sabía lo que era la iniquidad y que ya sabía lo que era el pecado. Es decir, ya sabía lo que era la maldad. Esta serpiente sabía lo que era la maldad porque ya se había hallado maldad en él, en este querubín, en Satanás, en Lucero, que luego, en forma de serpiente, se presenta, ¿sí?, a Adán, a Eva. Entonces, para poder clarificar esto, para poder unir criterios en esta noche, el origen del pecado no es Adán. ¿Sí? Repito esto, el origen del pecado no es Adán. Adán es el origen del pecado en el mundo. ¿Sí? Adán es, ¿sí?, el origen del pecado en el mundo. Es decir, que entra a través de Adán el pecado en el mundo, pero no fue Adán el origen del pecado. ¿Sí? Y espero que puedas entenderlo. Seguimos leyendo,
la segunda parte del versículo 16. Por tanto, yo te degrado del monte de Elohim y te destruyo, oh querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. El lugar donde este querubín estaba, el lugar donde se le halló maldad. Nos está diciendo acá la Escritura que de ese lugar fue desterrado. Él no se quedó con su maldad en el monte de Dios. Y esto es muy interesante porque vamos a ver en esta noche cómo a partir de esto que sucedió comienza todo un recorrido del mal. Hay toda una secuencia progresiva, hay todo un transitar, hay todo un recorrido del mal luego de este inicio, de este querubín. Es decir, no se queda ahí esto, sino que empieza a tener un movimiento, un recorrido. Y lo primero que se nos dice es que del monte de Dios, Satanás fue quitado, Satanás fue sacado. Ahora, vamos a ver cómo sigue este recorrido, cómo sigue esta historia del mal. Vamos a ver ahora cómo se da el mal en la tierra. Y también quiero aprovechar a aclarar esto en esta noche. La tierra no es lo mismo que el mundo, ¿sí? La tierra no es lo mismo que el mundo. Vamos a mirar lo que dice Génesis 1, versículo 1 y 2. Vamos a leer primero el versículo 1. Dice así: en el principio, Elohim, Aleph Tav, creó los cielos y la tierra. ¿Sí? En el principio. Dios, sí, creó los cielos y la tierra. Esto todavía no es el mundo. El mundo empieza luego de la convocatoria de la luz, donde comienzan a gestarse los días de la creación. El día 1, el día 2, el día 3, hasta el séptimo día, donde nos muestra que Dios descansó. Es decir, ahí se da, en estos días, la creación del mundo. Tierra es lo que pone en evidencia Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Es decir, tierra es ese componente, esa masa, ¿sí?, con agua. Eso es lo que marca acá la palabra que fue creado en el principio. Ahora, cuando hablamos de la creación del mundo, el mundo es toda la creación donde se separó, ¿sí?, la luz de las tinieblas, donde luego asomó la tierra seca, donde después aparecieron las semillas, aparecieron los árboles, aparecieron los animales, aparecieron los monstruos marinos. Es decir, toda la creación de los 6 días es lo que define o determina al mundo. Eso más un sistema espiritual en las regiones celestiales. Sí, y espero que lo puedas estar viendo. Pero claro que de esto último que te acabo de decir, no tenemos tanto conocimiento como sí lo tenemos acerca de la creación del mundo sobre la tierra. Es decir, tomamos a la tierra como esa plataforma donde luego se creó el mundo. Por eso te decía que tierra no es lo mismo que mundo. Entonces acá tenemos que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y dice el versículo 2, pero la tierra, ¿sí? Pero la tierra, no el cielo, la tierra se ha precipitado en caos y vacío. Esto que vos estás viendo en tu pantalla está sacado de la Biblia textual, pero hay otras versiones que dicen que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿sí? Y hubo tinieblas sobre la faz del abismo acuoso. O sea, eso es en el fondo del mar, abajo de las aguas. Y el espíritu de Elohim se cernía sobre la faz de las aguas. Entonces nos encontramos con esta descripción, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y de repente ocurrió algo en la tierra. ¿Qué es lo que se cree que ocurrió en la tierra? ¿Qué es lo que se cree que ocurrió en la tierra? Lo que se cree es que ese querubín, Lucero, Satanás, fue desterrado. Es decir,
fue quitado del monte de Elohim, fue quitado del monte de Dios y cayó en la tierra. Cayó en la tierra. Cuando el lucero cae en la tierra, es ahí donde la tierra se precipitó en caos y vacío y hubo tinieblas. Las palabras caos, vacío y tinieblas no definen a Dios. Y esto ya lo sabemos porque recordarás que a Cristo lo definimos como la plenitud de todo. ¿Sí? A Cristo lo definimos así. A Cristo lo definimos como la luz. Y nunca definiríamos a Cristo como caos y vacío. O sea que esto nos permite descubrir, nos permite entender, nos permite darnos cuenta que ahí en la tierra hubo una intervención que no tenía nada que ver con la creación de Dios del cielo y la tierra en el principio. Esto no era parte, esto no estaba en la agenda de Dios. Entonces, te repito, lo que estamos viendo, lo que estamos siguiendo en esta noche es el recorrido del mal desde el registro que tenemos de su origen. Entonces, el mal primero, decíamos, estaba en un monte, fue desterrado de ese monte, cae en la tierra, habita en lo más profundo del abismo. ¿Sí? Hasta acá llegamos. Y repito con énfasis para que nadie se pierda, para que nadie se nuble, para que nadie se enriede, que todos podamos recibir esto en frescura, podamos recibirlo de forma clara y podamos verlo, ¿sí?, en luz, libremente. Descriptivamente estaban así, las tinieblas debajo del abismo, ¿sí?, en las profundidades del agua, y por encima de las aguas, como leíamos recién, se movía el Espíritu de Dios. Versículo 3. Entonces dijo Elohim: haya luz, y hubo luz. Déjame decirte que esa es la intervención de Cristo. Si nosotros después leemos en el Evangelio de Juan, vamos a ver que hay una parte que dice que la luz que alumbraba a todo hombre era la luz primera, y esa luz era Cristo. Versículo 4, y vio Elohim la luz, que estaba bien, y Elohim hizo separar la luz de la tiniebla. Repito, y vio Elohim la luz, que estaba bien, y Elohim hizo separar la luz de la tiniebla. Acá vemos el primer juicio sobre la tierra. El primer juicio fue por la convocatoria de Cristo. Cristo siempre es el elemento de justicia. Cristo es, no importa en forma de qué o de quién. Cristo en forma de la ley, Cristo en forma del ángel de Jehová, Cristo como Cristo en la tierra, Cristo en su espíritu, en nosotros, siempre, siempre, siempre el elemento de justicia que juzga es Cristo y en todas sus formas. Amén. Por eso quiero que a medida que vayamos avanzando, podamos hacer esto en nosotros, hagamos esto en nosotros. Cristo, como te decía, es el todo, ¿sí? Y si te animás ahí en tu lugar, repetí: Cristo, con tus palabras, es el todo. Cristo es mi todo. Y no estamos en esta noche desarmando a Cristo teológicamente, ¿sí? No estamos haciendo eso, sino que estamos armando a Cristo en nuestra alma, para que nuestra alma pueda beber a Cristo y entienda verdaderamente que Cristo es todo. Cristo es toda la creación, es todo en nosotros, es toda la luz, es toda la verdad, es toda la justicia, es toda la vida. Cristo es el todo en todos. Amén. Espero que puedas estar declarando este amén. Seguimos avanzando y persiguiendo el recorrido del mal, ¿sí? Por donde se movió el mal. Y ahora nos toca el mal en el hombre. ¿Cómo entra el mal en el hombre? ¿Sí? Si te pones a hacer memoria, te vas a acordar que el mal en el hombre entra por la desobediencia, entra por la caída. Y esto lo encontramos en Génesis capítulo 2,
versículos 16 y 17. Dice, y Adonai, Elohim, impuso sobre el hombre un mandamiento, diciendo, de todo árbol del paraíso come libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Ese mandamiento que le fue dado al hombre fue para preservarlo, ¿sí? Fue para que el hombre sea preservado de ese mal. Fue para que el hombre no sea contaminado por el mal. Que el mal, como estamos viendo en esta noche, ya estaba dando vueltas por ahí. Es decir, él lo preservaba de la contaminación. La intención de Dios era preservar su creación, al hombre, al primer hombre, de todo lo que el mal quería gestar y hacer, porque ya era parte, ya estaba dando vueltas el mal. Pero entendemos que no fue una contaminación puesta por Dios, sino que esta contaminación era la manifestación en la serpiente de aquel mismo lucero que cayó sobre la tierra. Ahora, en forma de serpiente en la tierra, de aquel mismo lucero que fue hallado en maldad en el monte del Señor. ¿Sí? Entonces, esa es la secuencia del mal. Estamos recorriendo el mal, estamos intentando ver cómo llega el mal a nosotros. Y podemos darnos cuenta que la historia no empieza con la caída de Adán. La historia es más antigua. Entonces, cuando el hombre desobedece, ese fue el ingreso del pecado en el mundo, es decir, fue el ingreso de la maldad en el mundo, pero la maldad ya estaba de antes, ¿sí? Si algo quería Lucero, si algo él anhelaba, era ser igual a Dios, ¿sí? De hecho, la palabra lo menciona. Él quizás se vio tan hermoso, se vio tan fuerte, se vio tan rico, se vio tan sabio, que la maldad en él, sí, que la maldad en él fue el querer ser como Dios, fue el querer tomar el lugar de Dios. Ahí se gesta la maldad en Lucero. Entonces, cuando él habla en forma de serpiente con Eva, lo que hace es decirle esto mismo, ¿sí? Es hacerle ver que si ella comía de ese árbol que Dios le había prohibido, ella iba a ser igual a Dios. Que esa había sido la intención y ese había sido, ¿sí?, el ingrediente que lo llevó a Lucero a operar en maldad, el querer ser como Dios. Esto mismo él se lo transmite a Eva. Si lo tenemos que poner en un entendimiento por ahí un poco más claro, esa es la semilla de la maldad. Esa es la simiente que hace efectiva en sí esa semilla de maldad. ¿Y eso cuándo se da? Se da cuando Eva come. Y también se hace efectiva en Adán cuando luego Adán come. Entonces es ahí donde entra el pecado. Primero en el hombre entra el pecado y después en el mundo. ¿A qué le llamamos mundo? Le llamamos mundo, en esto que venimos hablando, a todo lo creado. ¿Sí? Le llamamos mundo a todo lo creado. ¿Por qué entró el mal en todo lo creado? ¿Sabes por qué entró el mal en todo lo creado? Porque el hombre había sido puesto por Dios como administrador de toda la creación. Es decir, él había sido puesto como custodio de la creación. Cuenta la palabra que el hombre era el que labraba la tierra. Él era el que cuidaba de los animales. Entonces, si yo soy el administrador, el portero, el custodio, el que administro de acá para allá, algo que se llama mundo, y de repente yo caigo, cae conmigo todo lo que administro. ¿Sí?
cae conmigo juntamente toda mi casa. Ahora hay algo que es interesante, no sé si quizás lo has valorado, lo has escuchado alguna vez, pero creo que nos va a servir aún para poder seguir identificando en luz, en verdad, lo que el Señor nos quiere hablar y nos quiere decir. Si este va a ser un camino, un recorrido que va a ser progresivo, pero arrancando desde el origen, equipándonos en un entendimiento distinto, un entendimiento revelacional que pueda hacernos idóneos a lo que el Padre desde antes de la fundación del mundo quiso expresar y establecer. Entonces, te decía que al mirar esto, la palabra que antes se usaba como casa hacía referencia a algo más grande. Te decía recién que si yo caigo, juntamente conmigo cae toda mi casa. Pero antes la palabra casa hacía referencia a algo más grande. Cuando yo decía mi casa, no solamente era yo, era mi esposa, eran mis hijos, eran mis siervos, era mi ganado, era mi tierra, eran mis pertenencias. Yo y mi casa era todo, era un combo de cosas. Y quizás cuando alguien tenía deuda de algo, ¿sí?, y no podía pagar y el pago no se podía hacer, lo que se tomaba como parte del pago, ¿sí?, justamente era lo que yo tenía. Se tomaba a la esposa, a los hijos, a la casa, a los siervos. Y esto era así. Entonces, cuando la maldad entra al hombre, automáticamente él queda esclavo de aquel a quien se sujetó, ¿sí? Cuando la maldad entra en el hombre, automáticamente él queda en esta condición de esclavitud ante aquel al que se sujetó. Y también con él toda la creación, porque como te decía recién, él estaba como administrador y su casa era toda la creación. Y acá llegamos al mal en el mundo. Vamos a ir a Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por el pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, en base a lo cual todos pecaron. Repito, por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por el pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, en base a lo cual todos pecaron. Ahora es interesante que dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo. Es decir, no se gestó, sino que entró. Y quiero que podamos entender que la simiente de pecado tiene entidad propia. Sí, la simiente de pecado tiene entidad propia. El pecado entró. Porque pecado no es solamente transgredir una ley o desobedecer. Eso es obviamente una manifestación del pecado. El pecado en sí es una simiente incorrecta. Es la simiente de maldad. Esto que estamos viendo, ¿sí? Y quizás, para poder entender un poquito mejor esta separación de tierra y mundo, yo te podría preguntar, ¿el mundo acaso desobedeció? Podríamos hoy preguntarnos, ¿el mundo acaso desobedeció? ¿La creación desobedeció a Dios? ¿Hubo una desobediencia? No. No. Entonces, ¿por qué entró el pecado? Porque te decía que el pecado tiene una entidad propia que es heredada, ¿sí?, independientemente de si peco o no peco, de que peque o no peque. Y me vas a entender esto mejor en comparación con la genética. Es como la genética. Es decir, yo le transmito mi genética a mi hijo. Y mi hijo no tiene que hacer nada para heredar mi genética. Y si quizás yo le heredo a mi hijo una genética corrupta,
él hereda una simiente corrupta. ¿Por qué? Por la herencia, no porque él haya hecho algo. Luego, como él tiene ya esa herencia corrupta, va a terminar haciendo el mal. ¿Sí? 2 más 2, 4. Es así en todos los casos. Ahora, más allá de que es mi anhelo que puedas estar atrapando todo esto, que lo puedas ver con claridad, esto lo vamos a hablar mucho mejor, lo vamos a profundizar mucho más en las próximas charlas que vienen, ¿sí? En los próximos episodios y sesiones de esta serie, porque vamos a hablar bien de cuál es el alcance en sí del pecado, vamos a hablar bien de qué es pecado, vamos a hablar de cómo pecamos nosotros, por qué pecamos nosotros, vamos a ver nuestra posición en Cristo y también qué es todo lo que Cristo hizo en relación al pecado para con nosotros. Pero por ahora, en esta noche, para no distraerte, quédate con esto, ¿sí? En esta noche quédate con esto, que el pecado no es solo desobedecer, el pecado es una simiente. Y cuando nosotros vamos al significado de la palabra simiente, la palabra simiente viene de semilla. Entonces, cuando yo planto una semilla, da un fruto, y el fruto va a ser, en este caso, desobediencia. Pero no es solo desobedecer, por eso lo aclaro. Entonces, el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por el pecado la muerte. Así también la muerte se extendió a todos los hombres, en base a lo cual todos pecaron. Y ahora podemos ver con claridad, ahora podemos ver que claro está acá, el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por el pecado la muerte, ahí entró. Así también la muerte se extendió a todos los hombres, en base a lo cual todos pecaron. Lo primero que nos muestra acá que se extendió es la muerte a todos los hombres. ¿En base a qué? En base a esa simiente es que el hombre peca. No es que primero el hombre peca y después viene la simiente. Eso solo le ocurrió a Adán, ¿sí? Eso solamente le pasó a Adán. Primero él peca y después entra la simiente, como recién lo leíamos. Pero luego nosotros, vos y yo, heredamos esa simiente. Primero la simiente y después pecamos, ¿sí? Génesis 3, versículo 17. Y al hombre dijo: por cuanto atendiste a la voz de tu mujer y comiste del único árbol del cual te ordené no comer, el suelo será maldito por causa tuya. Claro, ahora podemos entender, por cuanto el hombre comió, el mundo sufrió. Es decir, después de la caída, vemos que Dios habla con la serpiente, vemos que Dios habla con la mujer, vemos que Dios habla con el hombre, pero en ningún momento Dios habla con el mundo. Es decir, Él no le dice nada al mundo. Al mundo solo lo sujeta en esperanza para que sea redimida toda la creación. Porque en realidad la creación es la única que pagó los platos rotos sin haber hecho nada, sin haber hecho absolutamente nada en esa caída. Por eso dice la palabra que le da, ¿sí?, espinos y cardos. La creación está enojada. Versículo 18 dice esto: espino y abrojo te brotará y comerás hierba del campo. La creación está enojada, la creación no hizo nada, pero dice que la creación queda sujeta a vanidad. Y en esta noche quiero que podamos entender en el espíritu la desesperación de la creación. Porque cuando vamos a vanidad, al significado de vanidad, vanidad es igual a vacío. Entonces, la creación está vacía. Por eso que cuando vamos a la palabra del Señor, se nos dice que
la creación espera la manifestación de los hijos. Ahora podemos entrelazarlo, ahora podemos interpretarlo, podemos comprenderlo. Por eso la creación espera la manifestación de los hijos. ¿Sabes por qué? Porque solo puede redimirla aquel que la sujetó. Y el que la sujetó fue el hombre. Por ende, el que la tiene que redimir es el hombre. El hombre, el portero, el guardián, el administrador, el que estaba ahí puesto por Dios para resguardarla. Es el único que puede redimirla. Por eso dice que la creación gime a una voz, esperando el día de la manifestación de los hijos. Y quizás alguno se preguntará, ¿y cuál es esa manifestación de los hijos? Somos nosotros en Cristo, es Cristo en nosotros, es esa manifestación de Cristo en nuestras vidas. Entonces, cuando la creación ve a Cristo en vos, ve a Cristo en mí, ve a Cristo en nosotros, hay redención para ella. Porque Cristo todo lo llevó en la cruz. Aún la redención de todo lo creado. Y esto es poderoso. Amén. Es poderosa nuestra posición como hijos. Si podemos comprenderla, si podemos dimensionarla, si podemos entenderla. Sí. Amén. Por eso entendemos que no estamos convocados solo o simplemente para ser salvos. Estamos convocados, amados hermanos, a llevar su gloria hasta lo último de la tierra. El Señor nos ha convocado, estás convocado a llevar su gloria hasta lo último de la tierra. Pero obviamente que esta convocatoria requiere de nuestra madurez y requiere de nuestra responsabilidad. Claro que sí, madurez y responsabilidad, responsabilidad y madurez van de la mano. Porque a veces cuando nos ponemos a hablar acerca de esto, creo que nos terminamos dando cuenta en muchos casos que muchas veces con cuán poca seriedad nos tomamos lo que somos. Pareciera que tuviéramos un entendimiento tan pobre en el nivel de las profundidades del Evangelio. Un entendimiento tan pobre en aquello que llamamos buenas noticias. Y las buenas noticias son tan pero tan grandes, son tan pero tan amplias, porque así de amplio, ¿sí? Así de abarcativo fue el mal. Por eso, así de grandes y de amplias, mucho más, son las buenas noticias. Porque así de feo fue la separación de Dios con todo lo que se separó de Él. Y es interesante que se nos dio a nosotros hoy, a través de Cristo, ser copartícipes, ser coherederos juntamente con Él en la restauración de las cosas, amados hermanos. Él nos convocó. Amén. Él nos convocó. Pero el tema es que a veces nosotros nos tomamos esto con tan poca seriedad y esto nos lleva a tomarnos tantas libertades. Y sé que ahí en tu lugar vos estarás interpretando, ¿sí? ¿Cuál es tu actitud o qué es lo que pasa con respecto a vos? Pero a veces esto es una realidad porque nos terminamos tomando esto como cualquier otra actividad de nuestra vida. Y quiero que podamos entender esto, no porque yo lo diga en esta noche desde mis palabras, sino porque entiendo que esto tiene un peso y viene en carácter de luz y de revelación en esta noche a través del Espíritu Santo sobre todos nosotros. Y es que si esto a nosotros, si esto a vos no te lleva el todo de tu vida, si esto no nos lleva el todo de nuestra vida, es porque aún no hemos entendido bien de qué se trata. No hemos entendido bien. Sinceramente es así. Es por eso que anhelamos
verdaderamente y queremos de todo corazón poner nuestra parte como hijos para que realmente sea edificada una iglesia, una casa con madurez, una iglesia entendida en los tiempos, entendida en conquistar la tierra, en devolverle la tierra a su dueño, en saber qué pasos dar, una iglesia profética entendida en los tiempos, una iglesia que cada vez más rápido pasa por la salvación y automáticamente se compenetra en ser un discípulo. Amén. Qué justo. Esta serie se llama Discípulos. Salvación primero es la puerta para acceder por gracia y por misericordia, ¿sí?, en Cristo, a esa nueva naturaleza que Él nos ofrece. Pero no quedarse mucho tiempo ahí, sino que madurar lo más rápido posible para entender que somos coherederos, que somos copartícipes y que somos embajadores. Y que el Padre a través nuestro es que Él proclama su verdad, es que Él quiere proclamar su verdad. ¿Y por qué te digo esto? Porque a veces hemos demorado tanto esto, hemos demorado tanto para que esto lo podamos entender. Y yo no hablo de vos, ¿sí? Yo hablo de mí, hablo de mi historia. Quizás he demorado tanto, he perdido tiempo, he sido poco serio, he tenido poco entendimiento, no he procurado querer entender, no he procurado quizás compromiso, responsabilidad. Por eso en esta noche, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento. Sí, delante de cada uno de ustedes como testigos, me arrepiento y declaro que no lo heredamos a las próximas generaciones. En el nombre de Jesús lo declaro. Sí, porque entendemos que Dios es un Dios de generaciones. Ahora, no es que encomendamos esto a la próxima generación y los dejamos solos. No, sería fácil, sería cómodo, sino que nos hacemos cargo de que si nosotros no crecemos, de que si nosotros no maduramos más, ellos tampoco van a poder crecer y van a poder madurar. Ya basta de querer pasarle la pelota a la próxima generación, a la generación que viene. Siempre decimos, no, porque la generación que viene, no, ellos sí, ellos sí, ellos sí. Y no, nosotros por Dios, nosotros para Dios, pero también al mismo tiempo nosotros para ellos. Allanamos camino, preparamos camino. ¿Por qué? Porque esto es serio, esto es muy serio. Y déjame decirte en esta noche que esto no te va a llevar toda tu vida. Literalmente, a un verdadero discípulo esto le va a llevar toda su muerte. ¿Sí? Repito esto, literalmente, a un verdadero discípulo esto le va a llevar toda su muerte. ¿Por qué? Porque es serio. Es serio. Por eso aún si en esta noche hay algún joven, algún prejuvenil que está ahí con sus papis mirando o escuchando estas palabras, quiero animarte a que aún ustedes puedan ser más serios que nosotros. Y que vos puedas tomarte esto con mayor seriedad, quizás mayor seriedad que la facultad, que el estudio, que el deporte. Esto es más serio y que lo puedas tomar desde ese lugar. Quiero animarte a que puedas hacer las cosas en este tiempo, con este entendimiento. ¿Sí? Amén. Pero yo hoy también sé, y obviamente le doy muchas gracias a Dios, porque sé que hoy somos una iglesia más madura, somos una casa más madura. A mí no me enseñaron estas cosas de chico, no me predicaron de esto, no me hablaron de esto. Entonces vamos creciendo. Dios nos está haciendo crecer. Amén.
Entonces, para no perder el hilo en esto que venimos hablando, acá quiero hacer una especie de resumen. Lo que venimos siguiendo es la secuencia del mal, ¿sí? Para ver cómo llegamos a estar mal y empezar a ver cómo podemos hacer para estar bien, ¿sí? Perdón, me voy a corregir. No lo que nosotros podemos hacer para estar bien, nosotros no podemos hacer nada, sino lo que Él hizo para que nosotros estemos bien. Porque esto Cristo ya lo hizo. Nosotros no hay nada que podamos hacer más que aceptar esa gracia, ese regalo y ser obedientes y ser consecuentes. Amén. Pero Él ya hizo todo. Él ya hizo todo para que nosotros estemos bien. Y quiero en esta noche, ahí te va a aparecer en tu pantalla una imagen, un cuadro que nos va a permitir ilustrar un poquito esta secuencia que venimos haciendo, ¿sí? Ahí en el cuadrito vas a encontrar que hay un monte de Dios, ¿sí? En ese monte ahí está Satanás. Y sobre ese monte se halló en maldad Satanás. Podemos ver ahí ese rayo, ¿sí?, que expresa cómo cayó, ¿sí?, como un rayo a algo que llamamos tierra. Y ahí estaban las tinieblas. Entonces lo que se llamó maldad y que pecaste, decía abajo, en la tierra se le da el nombre de tinieblas. Por medio de la serpiente, en el hombre, se llama pecado. Y ese pecado entró en el mundo a través del hombre. ¿Sí? Y espero que al poder mirarlo, más esto que te acabo de decir, se haya podido entender el cuadrito, ¿sí? Te haya quedado claro este recorrido y este origen y esta secuencia del mal. Porque ahora, ¿sí?, acá, a partir de este momento, a partir de esto que hemos estado hablando y para adelante, vamos a ver quizás de una forma breve el plan de Dios, ¿sí? Este plan, este propósito, este diseño de Dios. Vamos a ver el principio del plan de Dios porque acá, al mirar esto, también vamos a ver cómo se activa el hombre en el plan de Dios. Cómo el hombre es activado en este plan. Que este plan, como venimos hablando, estaba, ¿sí?, ya de antemano, diseñado. Por eso, ¿sí?, es importante que nosotros podamos entender que el Señor busca, quiere la restauración de todo lo creado, ¿sí? Y es interesante esto que te digo porque al aclararte que acá vamos a ver la activación del hombre en el plan de Dios, lo que te estoy diciendo que el plan de Dios ya está activado desde acá, desde esto que veníamos hablando, desde esto que mencioné desde el inicio de esta transmisión, desde este mismo lugar, ya ese plan de Dios para el hombre estaba activado. Por eso nosotros vamos a leer o vamos a escuchar muchas veces en la Biblia cosas que Dios ha hecho y ha preparado desde antes, y dice Él desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Ahora, al mirar esto, quizás nos podríamos preguntar lo siguiente, al menos fue lo que yo me pregunté. ¿Por qué el Padre ya tenía a Cristo inmolado antes de la fundación del mundo? ¿Por qué había sabiduría para nosotros desde antes de la fundación del mundo? ¿Por qué estábamos nosotros en Cristo desde antes de la fundación del mundo? ¿Sabes por qué? Porque el problema ya era desde antes de la fundación del mundo. Esto que estuvimos viendo, el
problema era desde antes de la fundación del mundo. El problema empezó antes. Y obviamente la solución estaba desde antes. Sí, el problema empezó antes, pero también la solución estaba desde antes. Ahora, ¿qué estaba esperando la solución? La solución estaba esperando ir manifestándose a medida que iba madurando el tiempo de la redención. Hoy en día, en perspectiva de esto que estamos hablando, ¿qué va a hacer en medio de los tiempos que vivimos, en medio de nosotros? ¿Qué va a hacer que ese plan avance, que ese plan continúe, que ese plan tenga continuidad? La madurez de la iglesia, la madurez de los hijos. ¿Sí? Y espero que puedas estar conectando. Yo sé que a medida que se van soltando las palabras, sé en mi espíritu que el Espíritu de Dios nos está hablando y que Él también está trayendo convicción, pero al mismo tiempo nos está permitiendo dimensionar en un grado mayor de apertura de la importancia, de lo serio, de la responsabilidad. Ahora, esto no lo hace para nosotros un no deleite. Claro que todo esto viene en un formato de deleite, viene en un formato de gozo, viene para que nosotros podamos deleitarnos, para que nosotros podamos aún gozarnos en Él. Pero necesariamente el entendimiento de esto no anula la seriedad del caso, la responsabilidad, la importancia de la madurez. No en la perspectiva natural o en el análisis o las opiniones de cada uno de nosotros, sino en la realidad de lo espiritual, en las esferas del espíritu, conforme a lo que Dios estableció y de acuerdo a lo que Él hoy está abriendo y nos está permitiendo atrapar, recibir, entender, discernir. Porque de eso se trata. Te decía la semana pasada que cada miércoles es una oportunidad, es una convocatoria para encontrarnos con la persona del Espíritu Santo y que sea Él hablándonos. Claro que sí, no pretendo ser yo el maestro. No, mi hermano, no. Hay un solo maestro. Y cuando nosotros nos disponemos, Él también quiere darse a conocer, Él también quiere revelarnos, pero necesitamos ser más conscientes del grado de seriedad que tiene esto, que tiene este plan, que tiene este llamado. Y que esto conlleva compromiso, conlleva responsabilidad, conlleva crecer, madurar. Por eso te decía, te va a llevar toda tu muerte. Y sé que el Espíritu de Dios nos está hablando. Y doy gracias a Dios por esto, en esta noche. Entonces, lo que va a hacer que ese plan continúe, avance, es la madurez de la iglesia, es el entendimiento, porque el entendimiento nos va a posicionar. Y como administradores, la creación, todo lo creado, va a poder reconocer a Cristo en cada uno de nosotros. Por eso la iglesia va madurando. Por eso se nos va dando sabiduría. Y ese plan, que es antiguo, ¿sí? Este plan que es antiguo, que tiene mucho tiempo. Ese plan que ya está terminado. Ese plan que ya tiene un principio y un fin. Debe ir concretándose. Debe ir manifestándose. Debe ir expresándose. ¿Por quiénes? Por nosotros. Por vos, por mí, por nosotros, sus hijos. En la medida que nosotros nos comprometemos con la obra, en todo entendimiento revelacional. Amén. No un entendimiento conceptual, un entendimiento teórico que nos hace sabios desde la teoría, pero que a la acción, ante la acción, quedamos como negligentes
quedamos disfuncionales. No. Ese plan el Padre busca hoy que se manifieste, que se dé a conocer, que se exprese a través de sus hijos. Esos hijos que se van comprometiendo con esa obra en un entendimiento revelacional que los posiciona, que los hace entendidos, que interpretan lo que el cielo nos está diciendo. Por eso sigo haciendo hincapié en esto. No es cuando yo entiendo algo intelectualmente, porque muchas veces entendemos intelectualmente, pero no se transforma nada, pero ese intelecto no hace que vivamos lo que debemos vivir, no hace que nos comprometamos, no hace que seamos más serios. Por eso le decía recién, si algún joven, algún prejuvenil está escuchando, debemos ser más serios, porque a veces pareciera que somos serios para tantas otras cosas, pero con el Señor, con el plan, nos tomamos permitidos, somos poco serios, nos tomamos libertades, no dimensionamos, creemos que es algo más, y bueno, voy cuando puedo no. No nos damos cuenta de la importancia de lo que Dios está hablando y si Dios se está moviendo y si Dios está trayendo algo puntual. Yo quiero estar, yo quiero ser parte. No me da lo mismo no estar, no me da lo mismo ocupar el espacio donde Dios me convoca con otras cosas, con otras actividades, con las vanidades. Por eso, no es solamente cuando entiendo intelectualmente, no, es revelacional. Es cuando un velo se corre, es cuando Cristo se me hace visible. Por eso Cristo nos habla, por eso el Espíritu de Dios ahora está corriendo en este preciso momento. Velos, vendas, estructuras. Solo Cristo visible, amados hermanos, solo Cristo visible es aquello que adelanta la redención. Es aquello que hace progresar la redención. Solo Cristo visible es aquello que adelanta la redención, que hace progresar la redención. Amén. Por eso la importancia de que Cristo sea formado en nosotros. La importancia de poder ir transicionando en una formación para que podamos desarrollarnos como verdaderos discípulos. Y te decía que esto no pretende ser simplemente una serie donde recibas información. Esto literalmente es la esencia de un discipulado, donde el Señor nos está hablando, donde el Señor nos quiere formar, donde desde las bases y desde donde el inicio, aún desde la verdad, desde la sana doctrina, podemos ir construyendo un camino que tiene que ver con que Cristo sea formado en mí. Pero para eso necesito de su luz, necesito de su verdad, necesito tener el entendimiento correcto, revelacional, de cómo fueron las cosas, de cómo se gestaron las cosas, de cómo nosotros hoy nos encontramos posicionados. ¿Qué es lo que el Padre nos ha dejado? ¿Cuál es nuestra posición? ¿Qué implica como recurso de esa herencia a la cual tenemos acceso en un mundo, en una realidad donde el sistema espiritual ya ha sido contaminado por esta simiente que desde la caída de este querubín, de lucero de Satanás, se ha establecido sobre el mundo, sobre la tierra, sobre todo, sobre el hombre. Pero Cristo vino
para marcar un camino nuevo, vino en rescate de este plan. Y hoy, a través de Cristo, es que el Padre busca que en base a nuestro crecimiento y desarrollo, ese crecimiento y desarrollo de Cristo dentro nuestro, nosotros podamos ser consecuentes en esta convocatoria de ser coherederos y copartícipes juntamente con Él. Porque como administradores hay una manifestación que está esperando, hay una creación, que está esperando la manifestación de los hijos. Gime por la manifestación de los hijos. Y no los hijos que simplemente expresan ser hijos desde sus labios, sino hijos que son entendidos, hijos que están dispuestos a todo, hijos que creen, hijos que anhelan crecer, madurar, hijos que se niegan para que Cristo sea formado. Y yo sé que por algo puntual, específico, el Señor está soltando esto en este tiempo. Sé que aún como casa lo necesitamos. Sé que aún el Señor quiere afirmar, quiere reestructurar ciertas cosas, pero al mismo tiempo quiere empezar a mostrarnos cosas que ya están, pero que aún seguimos sin verlas. Por eso, en esta noche no quiero seguir avanzando. Creo que esto que hemos podido compartir hasta acá está más que bien. Creo que esto nos da una plataforma para que ya a partir de la semana que viene podamos ir a tocar este plan, ¿sí? Podamos seguir desmenuzando y mirando esto con mayor claridad, con mayor entendimiento, pero creo que ha sido bueno en esta noche. Sé que ha sido rico, es rico poder estar exponiendo esto, porque sé que quizás para muchos de ustedes esto será un refresco de algunas cosas, para otros habrá novedades y habrá cosas que quizás se incorporan, no sabían, no las veían así, pero de una u otra forma sé que el Espíritu de Dios nos está hablando, así que cada uno de nosotros está siendo ministrado e impartido por lo que el Padre está soltando. Y sé en mi espíritu que más allá de lo que hemos hablado, hemos compartido, hay un peso, hay una activación que el Espíritu Santo en esta noche quiere terminar haciendo sobre nuestras vidas, ¿sí? De nada sirve que hablemos de lo serio que es el plan, de nada sirve que hablemos de la importancia de madurar, de nada sirve que hayamos podido ver cómo se gestó el mal, cómo entró el mal, si esto no se activa verdaderamente en nuestro espíritu y esto no nos moviliza a una nueva posición, no nos moviliza a darnos cuenta de ciertas cosas que muchas veces las seguimos tolerando, las seguimos naturalizando como parte, pero que no tienen nada que ver con esto que el Padre está abriendo delante de nosotros. Así que quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos ahí en tu hogar. Vamos a pedirle al Espíritu de Dios en esta noche que Él termine de afirmar esta palabra en cada uno de nosotros. Espíritu de Dios, gracias por estar, gracias por ser ese amigo fiel, ese ayudador fiel, el que nos guía, el que nos conduce, el que nos trae luz, el que nos trae verdad, el que nos revela al Padre. Gracias. Gracias porque nada de lo que somos o hacemos tendría sentido si no estarías vos. Hoy, en este momento, en esta transmisión, en cada hogar, en cada palabra, si no estás vos, es en vano. Si no sos vos hablándonos, no tiene sentido. Pero yo te doy gracias porque sé que vos estás. Y en esto que se está soltando, en esto que venimos hablando, conforme a esto que cada uno de nosotros ha recibido en esta noche,
Yo en el nombre de Jesús oro en esta noche, no solamente, para que esto alcance nuestro intelecto, para que esto simplemente se aloje en un entendimiento humano, racional, intelectual, sino que esto pueda verdaderamente en esta noche llegar a lo profundo de nuestro espíritu. Que en esta noche esto pueda llegar a lo profundo de nuestro espíritu y que pueda en esta hora impregnar nuestra alma en todo entendimiento, en todo conocimiento de la profundidad del Evangelio, de la profundidad de Cristo, de la profundidad de esa naturaleza, de la dimensión de lo que esto representa, de la dimensión de nuestra responsabilidad, de la seriedad como hijos, como embajadores, como coherederos, como representantes, como administradores. De todo lo creado. Responsabilidad, seriedad, compromiso, aún de la dimensión de nuestra lealtad. En el nombre de Jesús, que en esta hora, Señor, a través de tu Espíritu, vos puedas mostrarnos tu plan. Ahora, Señor, revela tu plan, revela lo importante, lo serio, lo grande que es tu plan. Hazlo, Señor, hazlo en esta hora. Hazlo, Padre, sobre cada uno de nosotros. La dimensión del plan que nos habla de un Padre que entregó a su Hijo. ¡Wow, Señor! Si no será serio, que lo más valioso que tenías, Señor, lo entregaste por este plan. Entregaste todo, lo diste todo. Entregaste tanto, Padre, porque el plan tiene un costo. El plan es caro, el plan es serio. Pero en esta noche, Señor, yo declaro que aquellos que estamos oyendo estas palabras en este momento somos hijos entendidos, que antes que retroceder para perdición, reconocemos esa voz del Espíritu dentro nuestro, esa llama que arde y que más allá de lo que podamos entender o no entender, nos hace, Señor, querer ser varones y mujeres esforzados y valientes, dispuestos, Señor, a pagar el precio, a pagar el costo de ese plan, para que en este tiempo aún podamos ser entendidos de aquellas cosas, Señor, que a través nuestro vos querés restaurar sobre la tierra, sobre la creación. En esta noche, Señor, yo sé que vos estás impartiendo un nuevo entendimiento de responsabilidad, de compromiso, de madurez. Un entendimiento que podamos entender como muchas veces entendemos, pero todo sigue igual, pero no hay cambios, pero no hay determinación, pero no priorizamos. No es entendimiento natural, emocional, sino un entendimiento que nace desde el Espíritu, con una convicción que se mueve, que nos moviliza por amor, en pos de tu persona, en pos de tu propósito, en pos de tu plan. Ese plan, Señor, que es la razón por la que estamos acá, que es la razón por la que vale la pena el esfuerzo, los procesos, las batallas, para que realmente, Señor, tú te glorifiques y todo, Señor, pueda mostrarte a ti en nosotros. Seas vos glorificado, seas vos entronado, seas vos puesto en alto y que puedan ver a Cristo en nosotros. Que esas palabras del apóstol
se hagan carne en esta hora sobre nuestras vidas. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y cuando Cristo vive, mora y habita en alguien, ni siquiera la muerte tiene potestad de algo, porque aún la muerte es ganancia. En esta hora, Señor, sea tu espíritu en este lugar, sea tu espíritu en cada hogar, sea tu espíritu sobre cada vida en el nombre de Jesús. Bendigo tu vida, hermano. Quédate ahí si querés un tiempito más delante de la presencia del Señor. Te agradezco por estar del otro lado y que el Señor siga manifestándose, que el Señor nos siga hablando y que podamos realmente ser activados en lo que el Padre nos está diciendo. Podamos ser consecuentes y podamos en este tiempo ser hijos maduros, que no fluctuemos, sino que podamos permanecer con confianza, creyendo aquello que el Padre nos ha hablado, nos habla y nos va a seguir hablando conforme a su plan y a su voluntad para nuestras vidas. Bendigo tu vida en esta hora, bendigo tu vida, tu casa, tu hogar, y le doy gracias a Dios por este tiempo. Y si lo querés, permanece un instante más ahí mientras la melodía nos ministra, nos guía a través del Espíritu, y todo lo que se habló siga abriéndose delante de nuestros ojos, delante de nuestro entendimiento, a través del Espíritu. Gracias, Señor. Paz.